de Plastic is Beautiful, incluso para tomarte un café. Aquí quieres pagar en un bar un café con tarjeta y ahora ya se puede, pero hace unos años estaba mal visto en España. Te miraban mal y te decían, no, mira, me dejas a deber el café y mañana me pagas el de hoy y el de mañana en efectivo. Eso dicen en mi pueblo, ¿eh? Pero entonces, nos siguen mirando mal, ¿eh? Realmente, pues no hay esto de con tarjeta transacciones a partir de 8 euros, que hay carteles en un montón de bares en España. Y más que deberíamos restringir, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema del efectivo, hay varios escenarios, se han hecho incluso experiencias piloto en España, en pueblos de solo dinero digital. Recuerdo, por ejemplo, una que hizo Analistas Financieros Internacionales. Los resultados no han sido lo buenos que esperaban. Es decir, esto, bueno, sabéis que en India, por ejemplo, cambiaron los billetes, los de pequeña denominación los eliminaron, querían promover la digitalización de los ciudadanos. Y entonces nosotros, cuando hablamos aquí de educación financiera, que hemos hablado en numerosas ocasiones, Luis, pues la educación financiera no puede ser a martillazos, no puede ser a golpes. La educación financiera es paulatina y realmente, bueno, pues esto de combatir la economía sumergida es un tema de cultura, es un tema de madurez. Y bueno, pues... De cambio de generación, diría yo, Isabel. El dinero, sí que es cierto que los millennials, tienes toda la razón, los millennials, mis hijos incluidos, el tema de llevar dinero en el bolsillo no les gusta, prefieren el Bizum, mándame dinero al Bizum. Tienen ya una forma de pensar distinta, lo hacen todo por el ordenador, ya no digo los hábitos de compra, que eso sale también en el libro. Ahora pues vamos a la tienda a mirar, pero luego muchos millennials compran desde el ordenador, lo cual es un poco triste. La experiencia de cliente en las tiendas también está cambiando, que se trata en el libro. Tenemos aquí, por ejemplo, en Valencia, el ejemplo de Rubio, que ha hecho una tienda interactiva en la que tocas, sientes, ves y venden a partir de ahí, pero realmente es una venta más inteligente, es una venta lateral, ellos lo hacen a través de otros cauces. Y el tema del dinero en efectivo, como digo, cambiará, va a desaparecer, será muy residual, a lo mejor no del todo, pero sí que es cierto que hay escenarios distintos en distintas zonas, incluso, como he dicho, de la Unión Europea. Seguimos hablando con Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y José Manuel Muñoz Vela, socio director jurídico de Adecua. José Manuel, la digitalización está a la orden del día en la banca, pero la pregunta que te hago es, ¿acabará pasando esa digitalización en forma de despidos como estamos viendo? ¿Soy políticamente correcto o incorrecto? Esa es la primera pregunta. Bueno, no sé ser políticamente correcto. Pero, a ver, en cuanto a este tema, es decir, no es un tema que vaya a afectar exclusivamente a la banca. Está afectando y va a afectar a todos los sectores. Estamos en plena revolución, como lo supuso la máquina de vapor, como lo supuso las cadenas de producción de Ford. La cuarta revolución estamos industrial. Estamos ahí. La diferencia, que el ritmo es mucho más rápido. Y el problema es que cuando eres pequeño tienes una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad para adaptación al cambio. Cuando eres más grande te cuesta mucho más. Estamos ahí, es decir, estamos ante nuevas necesidades, nuevos mercados. Nos van a llegar 30.000 millones de dispositivos IoT interconectados entre sí en 10 años. Hace 5 años nadie se lo imaginaba. Y la realidad es que las necesidades, lo que el mercado está demandando a nivel laboral es muy diferente a lo que tenemos actualmente hoy en día. Por supuesto, las entidades financieras se van a ver impactadas. El aterrizaje de la inteligencia artificial va a afectar directamente, sobre todo, a los trabajos más rutinarios y a trabajos vinculados a aspectos más administrativos, a aspectos financieros, incluso aspectos jurídicos, y eso va a significar que vamos a tener que dar un cambio radical, es decir, va a haber que formar a nuestros trabajadores en otras competencias, vamos a tener que preparar planes de estudios para atender a esa demanda de esa sociedad digital. Y no significa que se vaya a perder solamente empleo, que se va a perder empleo, sino que vamos a crear nuevos empleos. Eso te iba a decir, por un lado... Claro. Sí. Es decir, eso es lo que va a suceder, pero es algo que no podemos mirar hacia otro sitio y decir no va a pasar, no va a pasar. Y lo que hay que establecer ya son diálogos donde intervengan gobiernos y todas las partes implicadas, representantes de trabajadores y empresas. Lo que está claro es que esto ha llegado para quedarse, que las tecnologías son disruptivas, que la velocidad del cambio es cada vez más rápido y constante y que la empresa que no se suba al carro, el problema es que se va a quedar fuera del mercado. ¿Y qué hace con sus trabajadores actuales porque se ha quedado anclada en un estadio anterior? ¿Nos vamos a un concurso, a un despido? ¿Qué va a ocurrir con esos trabajadores? Tenemos que adelantarnos a esa situación. Tenemos que incorporar la tecnología, ver la tecnología de otra manera, abordarla de otra manera y, por supuesto, afrontar el cambio.
Y eso significa diálogo, significa volver a formar a nuestros trabajadores, volver a establecer un plan de consolidación de empleo. Es decir, significa muchas cosas en el ámbito económico y social. Y ganas de hacerlo, José Manuel, y ganas de hacerlo. Por supuesto. Isabel, oye, hablando de digitalización, ¿estamos entre los países punteros? Hombre, España realmente no pensemos que estamos en la cola de los países a escala internacional. Somos líderes en numerosos temas y a mí, por ejemplo, pues me gusta destacar buenas experiencias que tenemos en Valencia. Por ejemplo, yo destacaría la empresa S2 de ciberseguridad, que empezó ya teniendo clientes a escala internacional de la NASA y alguno más que tienen que no pueden ni decir el nombre de gobiernos concretos, y están vigilando la ciberseguridad de sus sistemas. Lo digo porque pues también tenemos Anunsis, que es una empresa líder de almacenamiento en la nube. Y realmente España tiene mucho que contar. Nosotros, dentro de este libro está, por ejemplo, la experiencia de cliente de Banco Sabadell, que está valorado como el mejor banco en experiencia de cliente de todos los bancos españoles. Y tenemos que acostumbrarnos en digitalización y en todo, lo estaba trasladando en la contestación anterior mi compañero de tertulia, a ver el vaso medio lleno. Es decir, nosotros, pues por ejemplo, hemos hecho el libro Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago, y se ha hecho en Valencia. Quiero decir que tampoco pensemos que esto lo tienen que hacer unos gurús de Chicago, que no. Es así. Que no. Entonces vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a ver qué se puede hacer entre todos. Nosotros siempre desde el diálogo, desde un enfoque de expertos y un enfoque también de profesionales, y tenemos mucho que contar. Seguimos hablando con José Manuel Muñoz Vela, socio director jurídico de Adecua, e Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. A ver, José Manuel, hablamos de blockchain, inteligencia artificial, big data, pero ¿quién garantiza el buen uso que se puede hacer de todos estos nuevos players? A ver, yo diferenciaría dos cosas. Es decir, una cosa es quién garantiza el correcto funcionamiento de esa tecnología y quién garantiza el correcto uso de esa tecnología. Es decir, si a mí me ponen por delante un sistema basado en criptomonedas, alguien me tendrá que garantizar la tecnología que hay por debajo. Que Correcto. Todo va a funcionar correcto, que todo es seguro y que no va a ocurrir nada de esas cosas que estamos leyendo en prensa todos los días. Todos. Es decir, esto no es algo que ocurre de manera puntual, no. Todos los días. Temas de ciberseguridad, tema de hacking, tema de robo de datos, tema de robo de carteras, wallets, como comentaba Isabel. Es decir, el problema es quién garantiza que todo funcione correctamente y, sobre todo, quién garantiza un uso adecuado. Es decir, no tenemos marcos normativos todavía. Tenemos una situación de, entre comillas, alegalidad. Es decir, si analizamos el ordenamiento jurídico español, todavía hoy estamos resolviendo problemas tecnológicos con algunas de las FANGs, Facebook, Amazon, Netflix, Apple y compañía, es decir, utilizando el Código Civil de 1889. Vale, ¿Eso vámonos. qué significa? Pues significa que quizás el legislador de hace 2 siglos pues no fue tan malo y quizás supo establecer unos marcos utilizables a la tecnología de entonces y a la tecnología de hoy. Y eso es algo que tiene que cambiar. Es decir, la técnica legislativa. El legislador no puede legislar lo que hoy es una realidad en tecnología. El hoy es ayer, el ahora es antes. Y el legislador tiene que cambiar eso. La aprobación de una norma puede tardar aproximadamente 1 año. No podemos pretender regular cosas concretas. Tenemos que regular en 1 año ha cambiado esto otra vez. Bases, claro. Es decir, entonces tenemos que ir ahí y tenemos que ser conscientes de que no podemos regular el mundo mundial. Es decir, no vamos a tener tratados internacionales donde firmen todos los países, sino que tenemos que generar marcos lo suficientemente flexibles, ágiles, que nos permitan dinamizar y que sea la propia industria la que los identifique como los correctos, los que debemos de adecuarnos, los que debemos de cumplir, pero no por vinculación, porque al fin y al cabo los ordenamientos jurídicos tienen límites y fronteras. El ciberespacio no lo tiene. Desde luego. Con lo cual tenemos ese hándicap. Y por supuesto, pues todas estas tecnologías emergentes no, están ya desde hace años, pero sobre todo disruptivas, es decir, partimos muchas veces de esa alegalidad o falta de regulación. Los países se han puesto las pilas, estamos viendo iniciativas legislativas en Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Europa. Europa es uno de sus objetivos regular la inteligencia artificial, pero la regulación actualmente es muy dispersa, muy diferente en función de país. Entonces, hay que buscar esa seguridad, ¿vale? Seguridad legal, seguridad física y seguridad lógica, ¿vale? Es decir, tenemos que garantizar ese paraguas. ¿Y cómo se busca esa seguridad, Isabel?
La verdad es que hace falta un consenso y hace falta, bueno, históricamente lo comentaba José Manuel, históricamente el derecho seguía al hecho, es decir, lo que se hacía era una regulación a posteriori, una regulación que hablaba sobre delitos porque esos delitos se habían cometido, pero ahora tenemos delitos nuevos, tenemos riesgos nuevos en la empresa y entonces a veces tomar normativa muy anticuada pues hace que no sirva. Lo tenemos, por ejemplo, con el sistema de pensiones, que la regulación es muy antigua y la sociedad ha cambiado. Ahora vivimos 30 años más y no tenemos tasa de reemplazo. Entonces nacemos menos, hay menos personas trabajando y luego pues vivimos 30 años más. Entonces, bueno, es otro ejemplo de regulación que se queda obsoleta. Y a ese respecto, bueno, pues el buen uso, yo creo que hace falta pues mucha más madurez. Yo lo veo porque los malos usos de las tecnologías muchas veces generan delitos en menores, que también hay un problemón sí. muy serio. Y si nosotros a veces por pereza no leemos las notas a pie, no leemos los disclaimers y demás, imaginaros un menor que lo que quiere es consumir, lo que quiere es acceder, que son voraces en el uso de la tecnología y que no discriminan porque no tienen conciencia ni del peligro, ni del delito y si me apuráis, pues en algunos casos no tienen incluso una línea establecida en su educación. Sería el problema también de la falta de educación financiera, Isabel, que hemos hablado 1000 veces. Por supuesto, por supuesto. Yo ya he dicho que es un peligro la rapidez, muchas veces no es eficiencia, ¿eh? Aquí confundimos rapidez con eficiencia y a veces la rapidez genera malos usos porque hay una inconsciencia total y entonces, bueno, pues yo a veces hago la prueba con personas adultas, cuántas cuentas corrientes tienen abiertas, cuántas cuentas bancarias, no son conscientes, no saben los saldos que tienen, ahora ya no llegan los extractos bancarios. Luego las tarjetas contactless, bueno, pues hay que ser muy maduro para saber usar bien una contactless. Hay que ser muy maduro, francamente. Y entonces, bueno, pues que estamos en tasas de ahorro, históricamente la tasa más baja de un montón de décadas. Y entonces es lo que digo, estamos como delante de un árbol de Navidad, que todos son bolitas, está muy bien, pero no todo el año es Navidad. Cierto es. Oye, para terminar, pongo un tema sobre la mesa, financiero, a la vista de la proliferación de los robo-advisors. Yo quería saber si se puede hacer compatible ello con el asesoramiento de personas de carne y hueso. Me lo han dicho muchos gestores de banca privada, amigos y conocidos de vosotros también, que peligran sus puestos de trabajo, me vienen a decir, que ahora la gente se va a un robo-advisor y se olvida de todo. José Manuel. Bueno, vuelvo a lo mismo que comentaba antes. Es decir, desde mi punto de vista, insisto, mi opinión personal, es decir, creo que es una coexistencia obligada. Es decir, y la inteligencia artificial tiene que coexistir con el hombre y estamos en ese cambio de proceso. Estamos en lo que llamamos el tercer proceso, ¿no? Es decir, el tercer proceso es esa unión entre hombre y máquina, pero en todos los sectores. Es decir, no pensemos que la máquina va a ser sustitutiva del hombre, para nada, y más en este sector. Es más, en el capítulo que dedicamos en el libro a lo que es sociedad digital y retos para el derecho, precisamente abordamos ese giro que se está produciendo en la deshumanización que ha provocado la sociedad digital, es decir, esa automatización de absolutamente todo está cambiando y de hecho los últimos informes cada vez más ponen en valor ese trato directo al cliente y en este sector más todavía. De hecho, las últimas campañas publicitarias de banca veis que van orientadas en ese sentido. Perfecto. Isabel, cierras tú. Bueno, la MiFID II ha generado un panorama en el que hay una barrera de personas con 50.000 euros, 100.000 euros que difícilmente van a tener un asesoramiento personalizado y ni lo saben pagar, no hay cultura de pagar el asesoramiento en España. Y entonces, bueno, pues hace falta esa alternativa más asequible del robo-advisor. Independientemente de ello, hay que ver si realmente esto no está vinculado exclusivamente el problema al sector financiero. En medicina, en 20-30 años, vamos a ver que no vamos a tener todos una atención personalizada y física. Entonces, a ese respecto, hay que cambiar los mitos y acostumbrarse a que a veces, bueno, esto del trato personalizado no significa ni que sea mejor ni que todo el mundo pueda tenerlo.
Pues nos quedamos con las palabras de Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros. Y a José Manuel Muñoz Vela, socio director jurídico de Adecua. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Y a ustedes, lectores barroyentes de Plaza Financiera, les emplazamos a un nuevo capítulo que será el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Plaza Financiera.